Bueno, estamos grabando la clase 8. Bienvenidos. Esta clase va a tratar sobre la integración de los conocimientos, continuando con todos los conocimientos que vimos hasta el momento de forma parcial. Seguramente ustedes habrán hecho ya el parcial cuando mencionamos esta palabra y están en una etapa donde van a tratar de mm, visualizar de manera completa los conocimientos e integrando las cubiertas, los cerramientos verticales, los entrepisos, los contrapisos y pisos y las fundaciones en un dibujo en escala 1:10. Lo ideal sería llegar al 1:1, que es lo que hacíamos en la situación presencial. No lo vamos a hacer, pero el 1:10 es una escala que después de haber hecho las partes en 1:1 las podemos perfectamente integrar. Así que vamos a tratar de ver los conocimientos que anteriormente hablamos de la función del proyecto, que es la integración de los conocimientos, es la integración de la teoría y de la práctica, donde empezábamos a ver el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, su ubicación, su nombre y con qué lo hacíamos y el cómo lo hacíamos, que todavía no sabemos por completo el cómo y no lo sabemos nunca el cómo por completo, pero lo importante es el camino de la búsqueda, que es el camino del conocimiento en la integración del proyecto, ¿no? Y el cuánto y el cuándo continuamente vamos a estar calculando. Ahora, esto que vemos ahora de la integración es la integración de las tres continuidades. Es la integración de lo firme, es la integración de lo útil y es la integración de lo bello. Y esa integración en la arquitectura se ve con esos tres pasos y esas tres continuidades que queremos, que es que algo esté firme, que esté sólido, que permanezca en el tiempo, eh, pero esa solidez se tiene que dar em, tanto en la belleza como en la utilidad, como en lo que nosotros llamamos la justicia entre las tres partes. Eh, lo primero es que una vivienda o una arquitectura permanezca en el tiempo y para eso hay que trabajar la utilidad de la firmeza, que tiene que ver con la vida útil de lo que vamos a tratar de hacer. Lo segundo es que no le entre el agua y que el agua no diluya la arquitectura. Por no diluir quiere decir que no la lastime, que no la horade, porque el agua es el diluyente universal. Y la tercera condición no solo es que no le entre agua a una casa, sino que mantenga las condiciones de temperatura. Y para eso hay que diseñarla correctamente en relación a su ubicación y hay que diseñarla correctamente en relación a la protección. Si le entra el frío, las cosas, y si le entra el calor, todos los materiales van a dilatar. Y si dilatan, se van a separar unos de los otros. Y si en ese proceso de separación interviene el tiempo y el agua también interviene, el proceso de deterioro va a ser mayor. Con lo cual, em, acá en estos tres escalones que tienen que ver con la firmeza, con lo estructural, con lo hidrófugo y con lo térmico, puse en el medio qué es lo justo, qué es lo justo para que haya firmeza tiene que haber una aislación hidrófuga y tiene que haber también una aislación térmica y todo tiene que estar sostenido por cierto orden de belleza que está asociado con la firmeza. Así que eso que llamamos bello, firme y útil también es bello, justo y útil. Y esta relación la tenemos que seguir construyendo, seguir pensando y es parte de nuestra vida. Y vamos a pensar acá que esta cuestión de la firmeza es una cuestión que siempre vamos a tratar de trabajar. Y la primer relación que tiene que ver con la firmeza, con la vida útil en el tiempo, tiene que ver con la propiedad más importante que es el peso específico y la resistencia que tienen los materiales. Y vamos a ver en los cuatro materiales, o en las cuatro formas constructivas, cuáles son los materiales y cómo influyen la relación
de la propiedad física, que es la resistencia. La resistencia tiene que ver con, no sé si ven acá la flechita, con lo duro, blando o con lo flexible y frágil. Y para que permanezca en el tiempo hay que tener esa condición del conocimiento de la dilatación que va a ser en función de la temperatura. Entonces, las propiedades físicas, las más importantes, tienen que ver con la resistencia. Existen otras propiedades como las ópticas que tienen que ver con la luz, y la luz tiene, ahí como estamos señalando, un ojo, como si fuera la Vesica Piscis, el ojo. Tiene tres formas de lo óptico: lo que absorbe la luz, lo que refleja la luz o lo que transparenta la luz. Y con la luz va asociado también el calor, que tienen que ver con las propiedades térmicas. Las propiedades térmicas son una onda y van a estar relacionadas con el peso específico y la compacidad. Cuanto más compacto, seguramente va a transmitir más la temperatura. Y van a tener que ver con otros indicadores que son, uno se llama lambda, que es la transmitancia térmica, y otro es W, que es la resistividad térmica. Eso lo van a ver en física y lo van a ver el próximo año de Construcciones 1, pero son conceptos que ya tenemos que manejar. Y existen otras propiedades que son las eléctricas, que tienen que ver con el pasaje de los electrones y se usan fundamentalmente para los conductores. También hay una propiedad eléctrica que tiene que ver con el manejo de los metales. Cuando uno junta dos metales, uno junto al otro, no los podemos juntar, porque los electrones de uno pasan hacia los otros. Y a eso se llama diferencial dieléctrico. Hay una tabla y siempre que ponemos un material metálico contra el otro, hay que poner una barrera. Hay que poner una barrera, pongo acá un papel, hay que poner un plástico para que no se produzca ese pasaje de electrones donde un metal hace de ánodo y cátodo del otro. Y eso es muy importante cuando juntamos dos metales. No los tenemos que juntar en la arquitectura. Entonces, volvamos a la flechita. Estábamos hablando para las mamposterías portantes, si tenemos un ladrillo común. Un ladrillo común puede tener una resistencia a la compresión entre 5 kilogramos por centímetro cuadrado y 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Utilizamos la mínima expresión como si tuviéramos un coeficiente de seguridad de 10 para que todo resista más o menos 5 kilogramos por centímetro cuadrado, que es bastante. Mientras que un ladrillo industrializado puede llegar entre 80 y 100 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense que un centímetro cuadrado es la superficie casi de un dedo meñique o casi de un dedo anular, ¿no? Entonces, imagínense 100 kilos que sería, o 80 kilos que sería una persona adulta, mayor y gordita, sobre un taco, sobre la punta de un taco. Entonces, eso es lo que resistiría al esfuerzo de compresión un ladrillo cerámico, uno común, solo 5 kilos, y un cerámico 80. Y acá estaríamos viendo lo que pasa con el hormigón. Lo que se muestra acá es una probeta cilíndrica, ya hablamos más o menos entre 270 y 300 kilos, es un hormigón convencional. Hay hormigones muchísimo más altos, hasta 1000 y pico de kilos por centímetro cuadrado, pero 300 es un hormigón estándar de baja resistencia a la compresión o de mediana resistencia a la compresión. Y lo que vemos acá dibujado es una varilla de acero, una varilla que cuando se estira la tracción se deforma y se angosta en el medio. Y esto que ven acá, este dibujito que tiene una pendiente hacia 45 grados, como unos pliegues y después una curva que sube y decrece, es lo que se llama la curva de tensión-deformación. Tensión en el sentido vertical y deformación en el sentido horizontal, y eso muestra que en todo este periodo, se llama periodo elástico, el hierro se deforma, pero si soltás la fuerza vuelve a la posición original. Mientras que cuando pasamos este periodo, que se llama periodo de fluencia, pasamos al periodo plástico, donde resiste un poquito más, pero ya no vuelve hacia atrás hasta que se deforma la pieza y se rompe. Entonces, ese acero va a estar trabajando
siempre dentro de este periodo elástico, colaborando con el hormigón con un mismo coeficiente de dilatación térmica, y se van a mantener unidos durante este periodo y así va a trabajar el acero conjuntamente con el hormigón, uno a la tracción y el otro a la compresión. Y acá estamos viendo un panel, un panel de metal de chapa doblada, de perfil galvanizado, con una placa de fenólico o de OSB que resiste como diafragma de rigidización. Y ahí dibujamos como si fuera una parte de un panel entre dos parantes de 40,7 a eje, sería casi 44 centímetros de ancho por 260 por un perfil de 100. Y el conjunto no sé cuánto resistirá, pero se podría hacer el cálculo o se podría hacer una experiencia de cómo sería la resistencia a la compresión de un elemento de dos componentes que es mitad madera y mitad de acero. Eso sería interesante de trabajarlo con alguna empresa en el laboratorio o armarlo en algún laboratorio, porque no hay, que yo conozca, no hay pruebas a la flexión o a la flexocompresión, pero sí se puede estimar algún cálculo en base al acero y al comportamiento de la madera. Sí hay experiencias en los paneles de ferrocemento que se supone que con un panel de 6-7 centímetros de telgopor y más 3 centímetros de cada lado de concreto, se han hecho pruebas durante los años 80 con paneles de 1,20 m por 2,60 y se le han sometido a 14 toneladas de compresión axial y no le pasó absolutamente nada, ni se deformó, porque no había en la Argentina en su momento prensas que superaran esos límites. Razón por la cual estas son algunas experiencias y algunos criterios en relación a la resistencia que tienen, y que la resistencia en el marco de la flexibilidad es la propiedad que nosotros estamos necesitando para mantener la vida útil de los materiales. Y los materiales que vienen de los 4 campos que están dibujados acá, esto que tiene que ver con un tetraedro es el fuego. ¿Se acuerdan que en la antigüedad clásica, antes de los presocráticos, existía un teórico, un filósofo que era Empédocles, que decía que todo deviene del fuego o es transformado por el fuego? Y el fuego es verdad, el fuego transforma el barro en cerámica y el cerámico y transforma la arena en vidrio y transforma ciertas piedras en metales, y bueno, y el fuego su contrario es el agua que está simbolizada en este icosaedro, y el agua es el diluyente universal, el que hace que todos los sólidos se diluyan o se desvanezcan en términos más poéticos, y el tetraedro tiene que ver con el aire también oxida los materiales, fundamentalmente en medios salinos el aire deteriora los metales y deteriora también las maderas. Y el último elemento es la tierra, que todo lo que está en contacto con la tierra, tierra, agua, tierra, humedad, también es degradado. Entonces, para que nuestros materiales resistan en el tiempo, tenemos que trabajarlos y con diseño. Y vamos a pensar esta cuestión de las 3 continuidades en nuestras 4 tipologías. La primera, lo resistente en cada una. Lo resistente en la primera, que es la mampostería portante, va a estar dada por la viga de encadenado y los pilotines. Va a estar dada por la viga de encadenado perimetral a la altura de los entrepisos, que ese encadenado perimetral se repita a nivel de la planta alta, y después la estructura va a estar dada por los cabios y el entablonado. La estructura la estructura independiente de hormigón armado va a estar dada por
las fundaciones con las zapatas puntuales, viga de encadenado inferior, viga de entrepiso con losa, viga losa y la viga losa que se repite a nivel del nivel superior. Y estaría faltando la columna por detrás que enlaza todas las vigas y todas las columnas. En el caso del steel frame va a estar dado por la platea, por los paneles de piso a techo, la platea con un taloncito correspondiente, el entrepiso que engancha y se empotra en el medio, esto lo vamos a ver, se repite el panel superior y las cabriadas como un todo, faldón inferior, faldón superior y pendolones verticales que estamos mostrando acá con el cursor, no sé si se llega a ver. Y todo esto está rigidizado por los paneles de rigidización o los diafragmas de rigidización de preferentemente multilaminado USB. Y en el caso del ferrocemento está dado por los paneles y los paneles enganchados con los hierros ángulos a nivel de la platea, a nivel del entrepiso y a nivel de la cubierta, si es que usamos la cubierta con el mismo sistema. Esto en cuanto a lo estructural, lo hidrófugo va a estar dado en el primer caso por la masa y por el revoque exterior, si usamos un revoque termoaislante. En el caso de la aislación, va a estar dada por todo en la estructura independiente de hormigón armado por la aislación exterior que se le ubica, y en el caso del steel frame también por la aislación exterior, tanto a nivel de cerramiento vertical como en la cubierta. Y en el ferrocemento va a estar dada por todo el alma de los paneles que están en el medio. Recordemos que las aislaciones tienen que ser continuas, eso es muy fácil en los sistemas industrializados y más complejo en los sistemas tradicionales, porque los sistemas tradicionales no son monocomponentes, sino que no tienen un solo elemento, sino que la mampostería es una cosa y la cubierta es de otro material, no es de cerámica. En la estructura independiente de hormigón armado, la estructura genera, si no la forramos por completo, genera discontinuidades y puentes térmicos, con lo cual se hace mucho más difícil estas tres continuidades ideales. Vamos a tratar de ver cada una de las tres continuidades en detalle. Y esto que se ve acá está extraído del libro, serían los dibujos hechos en CAD a manera de ejemplo para poder sintetizar las tres continuidades, pero es lo mismo dibujarlos a mano para lograr lo que queremos. Y acá es importante porque lo que serían los vanos, que serían las aberturas para ubicar las carpinterías, en este caso están dibujadas, son las puertas y las ventanas. En este caso las ventanas con taparrollo, que eso lo vamos a ver, que sería el sistema de seguridad de oscurecimiento. En este caso no habría taparrollo, estaríamos mostrando como un sistema de seguridad una reja y habría que colocarle algún tipo de sistema de oscurecimiento, que eso generalmente lo vemos un poquito por arriba. Pero vamos a ver las tres continuidades, que es lo que necesitamos para poder armar los cortes. Hasta ahora habíamos entendido las partes, habíamos entendido los metros cuadrados, pero los metros cuadrados hay que componerlos y hay que componerlos con toda la cáscara de la vivienda y con todo el envolvente. La que sigue, acá estarían diferenciados por colores lo que sería estructural en amarillo. Disculpen que usamos estos colores que no se corresponden con los criterios que veníamos usando. En negro lo hidrófugo y en rojo lo que sería térmico. Entonces vamos a las cubiertas. En el primer caso, la cubierta, si fuera de una chapa, que sería lo hidrófugo, acá si no podríamos usar unas tejas. Lo térmico sería una aislación térmica de cualquier material y lo estructural sería tanto el entablonado como los cabios. Acá en una losa, lo hidrófugo sería la cubierta que estemos utilizando si es una membrana intransitable. Lo que sería lo térmico sería todo el contrapiso aislante, si es que usamos un contrapiso aislante con pendiente, y lo estructural sería la losa. Me pasé, vamos a volver a la anterior a ver si se puede. Bueno, no se puede.
Vamos a ver los detalles entonces. Vamos a la mampostería portante y acá lo estamos viendo en 3 pasos. ¿Qué sería lo estructural en la mampostería portante? Obviamente los pilotines que se ven acá en corte y, perdón, en un plano casi escondido más atrás, lo que sí se ve en corte y es estructural es la viga de encadenado. Lo que está sombreado sería la tierra, lo que está punteado sería la tosca y lo que es aislación hidrófuga es tanto en el contrapiso, si siguen el cursor acá, no sé si se ve, sería el separador de suelo, sería la aislación hidrófuga horizontal sobre el contrapiso y sería lo que se llama el cajón hidrófugo a la altura de la primera hilada. Ese cajón hidrófugo, en el caso donde va la puerta, se discontinúa un poquito para que pase obviamente la puerta y el cajón hidrófugo continúa con la aislación hidrófuga vertical. Entonces, esa aislación hidrófuga continúa a nivel del encadenado, continúa por el cerramiento vertical y continúa totalmente en vertical hasta el cierre con la cubierta. Y después se continúa en la cubierta con lo que sería el ruberoid o el cartón asfáltico que empleemos. Uy, se me toqué y se me pasó la imagen. Pero bueno, pueden volver a ella y ahí van a seguir revisando eh, lo que sería estructural, lo que sería hidrofúil, y lo que sería térmico. Y eso está más o menos graficado con estas imágenes y acá hay un criterio para la continuidad estructural, lo hidrófugo y lo térmico con un rayado y con una observación de los materiales, que sería lo estructural, el tirante de madera, que sería lo estructural, los encadenados, que sería lo estructural, eh, la fundación, y qué sería lo térmico, bueno, que estaría dado por la masa y las celdas de los ladrillos y del aislante, si utilizamos un aislante exterior, porque los ladrillos de 18 cerámicos no cumplen con la norma actual. Eso lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, un poquito más. Vamos ahora sí a la que sigue. Y vamos a algunas. Bueno, volvió la luz, continuamos. Seguimos con la mampostería portante. En este caso estamos viendo los entrepisos, los apoyos de las viguetas. En este caso, este material lo obtuve de la firma Tensolite. Tiene un video muy interesante y por eso es que explica absolutamente todo. Las viguetas pretensadas tienen que ser cuidadosos cuando las elegimos para que sea un material normalizado, porque se venden viguetas de baja calidad. Me ha tocado a mí en obras tener que rechazar viguetas porque no tenían alambres. Los alambres pretensados se van a dar cuenta porque son tres hilos y están torsionados. Eso se hace en una mesa o un banco de pretensión de más de 100 metros y si ven el video de la empresa Tensolite o de Sharp, cómo es el proceso de fabricación, eh, es sumamente interesante para que encuentren los materiales de la calidad necesaria. Las viguetas son elementos que funcionan estructuralmente, pero hay que tener algunos cuidados. Por eso vamos a tratar de mostrarlos. Los primeros lograron el apoyo correcto, que son entre 8 y 10 centímetros. Generalmente se le pone acá un filtro asfáltico o algo para que apoyen correctamente y para que puedan dilatar un poquito. Y como ven acá se les pone antes del ladrillo o el medio del ladrillo del cierre, se les pone un aislante térmico y un elemento que permita cierta dilatación y un cierre para que no quede pegado el hormigón del borde al ladrillo de cierre. Vamos a la que sigue. Y hay que tener cuidado en el traslado porque los hierros están utilizados solamente para que se deforme en un sentido. Si en el traslado lo sometemos a esfuerzos contrarios, la pieza se puede quebrar.
quebrar y si se quiebra ya la tenemos que tirar, no sirve. Entonces hay que tener cuidados en los traslados. Si los traslados son manuales, hacerlo entre dos personas con la pieza en la posición correcta, o sea, con la T, con la parte de la T hacia abajo, siempre. Entonces esto se explica perfectamente en el video de la empresa Tensolite. No se los di para ver, pero lo pueden buscar perfectamente. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el apuntalamiento y en darle lo que se llama contraflecha, que es si el material se flexa por el peso propio, entonces hay que darle una pequeña contraflecha, que sería 1 centímetro por cada 1 centímetro si tuviéramos más de 3 metros o 4 metros de luz entre apoyo y apoyo, hay que darle 1 centímetro hacia arriba para que después cuando saquemos los puntales el material se enderece, la losa se enderece por completo, la losa armada, y vuelva a la posición de estar a nivel. Entonces, esa contraflecha es fundamental, hay que tener cuidado en hacerla y también hay que tener cuidado con elegir los ladrillos con la altura de la bovedilla. Si superamos los 4 metros ya no se puede usar el T10 que tiene 10 centímetros. Recuerden que las viguetas tienen 9 por 11 y tiene siempre 1 centímetro menos para que el hormigón se cuele y tiene siempre esta forma así achaflanada para que el hormigón nuevo trate de meterse y hacer lo que se llama efecto cola de Milano para que el hormigón nuevo pueda enganchar al hormigón viejo. Siempre que tenemos un hormigón que fraguó de manera distinta, siempre se despega. Entonces, por más que pongamos puentes de adherencia, por más que lo mojemos, por lo que lo pintemos con cemento, siempre se va a despegar si el hormigón ya fraguó. Entonces, hay que generar un anclaje mecánico, que es esta formita así achaflanada para que el hormigón se meta acá adentro y haga cola de Milano y enganche el hormigón pretensado con el hormigón fresco que se va a verter arriba. Entonces también es importante la altura. Si tenemos más de 4 metros vamos a tener que usar bovedillas o ladrillos más altos. Y acá los ven en EPS, anteriormente los veían en hormigón, los DPS son los más utilizados. Acá se ve la malla de compresión, que es una malla de 6 milímetros, y en este caso en la mayoría de los casos no tiene separador porque la malla de 6 milímetros generalmente está muy doblada por más que la planchemos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando pasamos los caños, los pasemos en el sentido del largo y no crucemos caños de electricidad en el otro sentido para no debilitar los esfuerzos. Bueno, vamos a la que sigue, la dosificación de la mezcla. Tiene que ser 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 2 a 3 partes de piedra. Y siempre eso es aproximadamente 300 kilos de cemento por metro cúbico para obtener una resistencia que se dice al mes aproximadamente de unos casi 170 kilos por centímetro cuadrado. Eso es cuando uno hace el hormigón en obra, más o menos para un cálculo. Y esto es lo que tenemos que evitar, que las piezas ya estén con rajaduras, y para eso hay que hacer un control de calidad y rechazar las viguetas que están rajadas, y hay que apuntalar correctamente, ¿no? Para que no se rajen. Otro de los cuidados que hay que tener cuando caminamos, poner tablones, más cuando estamos trabajando encima. Imagínense que si hacemos 5 centímetros de hormigón, estaríamos agregando 100 kilos por metro cuadrado. Si estamos trabajando con bloques de telgopor, no resisten el peso propio de una persona. En Argentina eso no está normalizado, en otros países como España sí, tienen que resistir el peso propio de una persona, razón por la cual hay que colocar tablones en el sentido opuesto a las viguetas y caminar sobre ellos con cuidado. Así que imagínense 100 kilos por metro cuadrado más 1 o 2 personas que pueden estar trabajando, hay un peso propio de 170, 180 hasta 200 kilos por metro cuadrado que tiene que resistir el encofrado inferior. Entonces,
que sigue, previamente habría que haber humectado todo y después hay que tener el cuidado de mezclar, de verter el hormigón y tratar de recubrir, como está haciendo acá el operario, recubrir las armaduras para que penetre el hormigón. Y una vez que está bien fratasado y bien vibrado, hago así para mostrar el efecto de vibrado, hay que curar el hormigón durante 7 días para lograr un endurecimiento y un fragüe correcto. Y eso se hace regándolo. Hago así como si fuera una manguera, que es como habitualmente se emplea en obra. Bueno, vamos a pasar a la estructura independiente de hormigón armado y acá estarían dadas las 3 etapas a nivel de piso. Tenemos que hacer una viga de encadenado que va a ser más ancha y vamos a tener que hacer un cajón hidrófugo de 3 hiladas de ladrillo común porque aproximadamente si usamos un ladrillo de 8 centímetros de ancho o de 12 centímetros de ancho, más 5 centímetros de cámara, que va a estar rellena con telgopor preferentemente, y no cámara de aire. Y después vamos a tener 12 centímetros de ladrillo común, 12 más 5 estamos en 17, y si fuéramos más 8 estaríamos casi en 25, más 2 centímetros o 1 centímetro, 25, 26. Entre 26 y 30 centímetros sería el paquete de la doble pared o pared mixta, que cada vez se usa menos por la dificultad que tiene y por lo cara que es. Y que siempre hacemos primero la pared interior y acá se ve la aislación hidrófuga, acá la dibujo en rojo, me equivoqué, tendría que haber sido en negro, y acá se ve cómo es continua y tiene que bordear la viga y tiene que continuar hacia arriba, y en este caso hicimos un murete de hormigón, pega la vuelta y acá se engancha con la aislación si fuera una membrana con pendiente de la cubierta. Lo ideal sería que el ladrillo tuviera el mismo ancho que la viga. Si la viga tiene 15, usar un ladrillo de 12 o de más para que no tenga una mocheta, se llama, si la viga sobresale, y para no tener todas esas dificultades de cortes y de discontinuidades que son complejas y que también generan puentes térmicos acá. Si acá tenemos una aislación de 5 centímetros y acá tenemos una aislación de 2, esta parte no va a quedar bien aislada, con lo cual acá puede haber una posible patología. Vamos a... Entonces, continuidad hidrófuga y continuidad térmica en el hormigón, si no usamos paredes bien anchas, se complejiza la situación. Entonces, lo ideal sería que el filo exterior de la pared venga acá y que todo lo exterior tenga una aislación térmica continua y lo mismo que sea continua la pared exterior del ladrillo a la vista. Vamos a... Acá no es lo que está dibujado, pero acá estaríamos explicando. Esto es la solución que se utilizaba convencionalmente, pero cada vez se intenta disminuir los consumos energéticos y se piensa más en medidas que son obligatorias y que desde hace unos años están apostando a un menor consumo de electricidad y un menor consumo en relación al calentamiento global y a lo que se llama acondicionamiento ambiental, ¿no? Esto es una tendencia desde hace 10 años. Bueno, vamos al hormigón. Ya habíamos hablado de la importancia de los separadores, de la importancia de la ubicación correcta de los hierros, del atado de los hierros y de los recubrimientos, ¿no? Todas las previsiones que hay que tener en cuenta en el hormigón para el vertido. Y recuerden que si hacemos un hormigón de 10 centímetros de hormigón de piedra, estamos incorporando por metro cuadrado 200 kilos. 200 kilos más una o dos personas que pueden estar trabajando sobre un metro cuadrado, estamos agregándole casi 350, 400 kilos por metro cuadrado puntualmente en algún lugar, con lo cual es sumamente importante controlar
todo el andamiaje interior porque se pueden caer los encofrados si no están bien controlados, bien sujetos, bien nivelados. Entonces, fundamental el control antes del hormigón de todos los hierros en su posición y de todo el andamiaje inferior que esté correctamente arriostrado para evitar cualquier inconveniente. No es una tarea delegable, es una tarea que tiene que supervisar el día de hormigonar, hay que estar sí o sí, no se puede delegar en nadie, ¿no? Lo mismo que el control de las cuantías, el control de los hierros, por más que el cálculo le corresponda al otro, la responsabilidad de la dirección es del arquitecto o del responsable del. Entonces, esto del hormigón lo saqué de un video de un arquitecto mexicano que hacía una comprobación experimental interesantísima, creo que se llamaba Jesús, y de las cuales nosotros estamos acostumbrados a hacer en el laboratorio, y estaba mostrando un material que en la Argentina no se produce, pero es un material de 1 centímetro de, de espesor que puede venir con una capa de una malla finita, no sé si llegan a ver esto que queda acá, de fibra de vidrio. Y este material, ¿ven la formita que tiene? Esta formita se llama deformada, es la deformación con el peso en el medio, o sea, se flexa en el medio y se dobla en las puntas. Este material ya estaba roto y ya había sido deformado, fíjense cómo se le cayeron las partes. Esto que se deforma es la flecha, la deformación, y este material que ya llegó a su rotura, lo volvemos a usar y sigue resistiendo pura y exclusivamente por la malla que tiene debajo. Este material se utiliza habitualmente, es importado en la Argentina, lo importa la empresa Barbieri, que es una de las que hace steel frame y hace eh, bueno, el doblado de los perfiles galvanizados y lo utilizan como placas de revestimiento cementicio exterior. Y se hace cementicio o cementicio con bolitas chiquititas de telgopor o cementicio puro. Y puede venir con una malla o 2 mallas. ¿Qué quiero decir? Que la malla, el hormigón puede estar totalmente roto, que lo que resiste absolutamente es la malla. Y eso es interesantísimo porque lo muestra en el video. Y eso es lo que queremos mostrar acá. El espacio entre los apoyos se llama luz, y esa luz va a estar sometida por un momento, y el momento, lo más importante del momento, no sé si se llega a ver, después correré mi imagen, que es que el momento es la carga Q por la luz al cuadrado, o sea, es una función cuadrática sobre 8. Entonces, no es tan importante que controlemos la carga, lo más importante es que nosotros controlemos la luz. Cuanto menor luz, menor posibilidad de deformación de la pieza. Entonces, esto que dibujé en rojo es donde tienen que estar los hierros. ¿Y dónde tienen que estar los hierros? Donde se deforma la pieza. En este caso de acá a acá y en este caso de acá a acá. O sea, arriba en los apoyos y abajo en el centro. Y a esto se llama caballete. No lo mostré en el video del mexicano porque en cada país de América Latina se llama distinto y creo que en México a los caballetes le dicen bayonetas y así a las losas en Uruguay se le dice planchada y nos vamos a confundir cuando vemos videos de otros países. Pero sí es importante que tengan en cuenta que eh, cómo se deforma la pieza es como tenemos que pensar para la ubicación de las partes que están sometidas a la tracción. Todo lo que está deformado es lo que se traccionó y es donde tienen que ir los hierros. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta para el control preciso de los hierros antes de hormigonar. Bueno, estamos viendo el steel frame, cómo lo dividiríamos en los 3 pasos, en la fundación, el entrepiso y en la cubierta. Lo estructural siempre lo rayamos cuando es hormigón, lo estructural nosotros preferimos
utilizar un taloncito. Existe otra manera que es apoyarlo directamente sobre el hormigón, pero tenemos que colocar una pieza que generalmente no se encuentra en el mercado, que es una L que nos permita hacer, si es que hacemos un contrapiso o una carpeta acá. Entonces, para nosotros es mejor hacer un taloncito para fijar correctamente la panelería. Y la panelería se ve la solera inferior que está abulonada con unos refuerzos que acá no los estamos mostrando, pero tienen que estar abulonados con un anclaje que tiene que ser de otro material, que es una resina epoxídica, para fijar dos materiales distintos, metales al hormigón. Como la casa es muy liviana, la casa un viento la puede levantar, entonces es importante fijarla muy bien a la platea. Eso en cuanto a lo estructural, acá lo estructural en el entrepiso tiene que estar dado por el o la viga de entrepiso que enganche, que sea colineal con el parante de abajo, con cada uno de los montantes, que tenga su cenefa exterior y que después apoye correctamente la solera y en el montante el panel de arriba. Y en la cubierta que se vea lo que es el faldón inferior con el faldón superior y el péndolón acá vertical que sea colineal y que esté conformando lo que se llaman cabriadas. Esto de la colinealidad lo vamos a ver un poquito más en detalle. Acá lo estamos dibujando para que se entienda bien. Miren, los perfiles galvanizados a la parte vertical se llama alma, a la parte de los laterales se le llama ala y a los dobleces se le llama pestañas. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos viendo desde acá, estaríamos viendo por completo el alma. Y si estuviéramos viendo desde acá, el alma se vería con las dos pestañitas. Lo que yo dibujé en este caso sería visto el alma, no les dibujé acá las pestañas. Entonces, ¿con qué efecto? Con que en el entrepiso se vea que la viga del entrepiso, el alma quede a la vista acá y se superponga exactamente con el alma de abajo y con el alma de arriba. Y no le superpuse esta pieza de acá, que está casi empunteada o más suave en lápiz, porque es lo que se vería acá. ¿Ven? Este sería, en el caso 2, en perspectiva. Bueno, acá me equivoqué, esto es una pieza U, yo dibujé una C. Se vería la solera superior, se vería la viga colineal arriba, abajo, y acá se ve bien el panel superior y la cenefa que estaría encastrando. Y se le tiene que colocar un pedacito de perfil en el borde para que no se deforme en el apoyo con la carga superior. Y para eso se corta un perfilito y se lo pone en vertical. Y lo mismo se hace en la cubierta acá arriba. Y el faldón inferior se le corta el ala, acá chiquitito, y tendría que haberle dibujado 3 o 4 tornillitos como puntitos para que alma con alma queden colineales en el mismo plano. Eso es lo que intentamos graficar acá. Ahora que lo veo, veo un pequeño aspecto para corregir. Vamos con la que sigue. Bueno, el steel frame acá queda explicitado la continuidad con algunas imágenes y algún texto. Ferrocemento. Entonces, en los industrializados, lo estructural, que es lo más importante, fijar a la platea con algunos pelos de previsión en los paneles y acá se ve el hidrófugo sobre el contrapisito, acá se ve el hidrófugo en el revestimiento elastoplástico exterior, acá se ve el hidrófugo y no tenemos hidrófugo en el entrepiso, pero sí se ven las mallas angulares que se utilizan para sujetar el panel de entrepiso y la separación de 3 centímetros para que el hormigón acá de piedra, se pueda colar y también que quede colineal con el revestimiento del concreto proyectado del interior. Y acá se ve si utilizamos una losa plana, se haría el mismo procedimiento
y se colocaría un contrapiso superior con pendiente y el hidrófugo engancharía hasta acá, y acá queda como hidrófugo una cerámica pegada con pendiente para que sirva a manera de cinguería o elemento de protección vertical. Y acá no tendríamos dificultad con la continuidad térmica porque ya viene dada por, por la masa del panel. Bueno, con el ferrocemento no había ningún tipo de inconveniente, se describe acá la estructura, el hidrógeno térmico, y volvamos, si ya analizamos lo principal, que sería lo estructural, para tener en cuenta en esta continuidad desde la fundación hasta la cubierta, volvamos a lo hidrófugo con esta imagen que habíamos mostrado en la clase anterior, y el agua lo tenemos que controlar teniendo aleros lo más, bueno, que protejan obviamente un poco la fachada y las carpinterías, donde están las ventanas. Esa es la función que tiene el alero, de proteger el cerramiento vertical y las carpinterías. Y el alero puede ser a libre escurrimiento, con lo cual se mojaría uno de abajo, o con una canaleta vista o empotrada para que el agua baje a través de las bajadas hacia el piso y la extendamos de las fundaciones para que no descienda la tierra y no pueda provocar un asentamiento diferencial en las fundaciones. El agua hay que controlarla de dos maneras. El agua hay que controlarla tanto en los sólidos, en el hormigón, para que tenga un buen curado y que la retenga lo más posible hasta que después vaya secando, y porque el agua en la medida que se seca deja los capilares y por ahí se hace más permeable si se evapora lo antes posible. Y en los sólidos hay que controlar el agua o la cantidad de humedad en la madera para que la madera no deforme. Hay que controlar la humedad en los revoques para poder pintar. Hay que controlar la humedad en los contrapisos para poder colocar un piso. Y hay que controlar la humedad ya dije, para hacer los revoques, para hacer también los enduidos, porque si no se despegan, y para hacer la pintura. Entonces, los contenidos de humedad son importantes de controlar en todos los materiales, tanto en los sólidos y, el agua, que tiene, bueno, puede estar en las tres fases, tanto de forma sólida cuando se gelifica o se hace hielo, que no es para nuestro clima, pero sí en otros climas, porque el hielo hasta rompe las piedras, ¿no? Y hasta rompe el hormigón si entra el agua dentro del hormigón, porque el hielo hace que se contraiga, aumenta de volumen, y qué es lo que pasa cuando uno llena una botella de agua y la pone en el freezer y la botella se ensancha por completo. Bueno, eso es lo que pasa cuando se gelifica el agua. Hay que controlarla en estado líquido para alejarla, y si hay que controlarla cuando está en estado gaseoso para que no quede dentro de las paredes ni dentro de los techos, sino que los techos se ventilen, y si se produce algún tipo de vapor, se produzca lo más afuera posible y nunca dentro del paquete, y si se produce algo dentro del paquete, que pueda ventilarse y secarse. Entonces, esto que ven acá es los tres estados del agua, y que van a depender de la temperatura y de la presión. Eso lo van a estudiar después en instalaciones con lo que se llama ábaco ciclométrico, y tiene que ver con la cantidad de agua que absorbe el aire y de acuerdo a la temperatura. Entonces, la mejor forma para que el agua esté afuera es con buenas protecciones hidrófugas, y la mejor forma de controlar que no haya ningún tipo de condensación es que la casa esté bien abrigada, que esté aislada térmicamente. La cubierta fundamentalmente, más que los cerramientos verticales, y después los cerramientos verticales y las carpinterías. Y vamos a mostrar en este caso, son edificios en Francia, son imágenes de cómo se está haciendo en todo el primer mundo. En Europa se resolvió la situación de la vivienda en los años 60. En Francia solamente se construyeron 2 millones de viviendas, imagínense.
esto es todo el proceso de la posguerra y después. eh, y se utilizaron sistemas de prefabricación pesada que garantizaban el acceso a la vivienda con vivienda de mayor o menor calidad, pero no se tenía muy en cuenta la transmitancia térmica ni la incidencia energética que tenía. En ese momento lo importante era eh, socializar los bienes y que la gente accediera a la vivienda. Hoy en día todas las viviendas sociales, esto es un barrio en las afueras de París, se están reconstruyendo y se están abrigando. Y esa forma de abrigar es ponerle protección. Fíjense cómo se abrigan. Estos son barrios populares. Esto es en el Gran París, en la zona sur, se llama Massy, el barrio. Y fíjense cómo se colocan estos. Bueno, este abrigo que es de lana de vidrio son casi 10 centímetros y después se le pone toda una panelería exterior. Y lo mismo se hace con las carpinterías. Las viejas carpinterías de madera o de metal que tenían vidrio simple, se las cambia por carpinterías de plástico para que no haya puente térmico y con vidrio doble. En las casas más humildes para garantizar un menor consumo y una menor producción de gases de efecto invernadero. Y no olvidar que el agua es el diluyente universal, entonces cuanto más la saquemos, cuanto menos la tengamos dentro de la casa o dentro de las superficies, mejor. Y bueno, esta relación de las tres continuidades que tienen que ver con el proceso de vida útil, que tienen que ver con la integración de los conocimientos, están dibujados en esta idea de un pentágono, que la mejor forma de experimentar antes que llegue a la vida es en un laboratorio. Digo yo que dirijo un laboratorio y que estoy tratando de hacer un laboratorio o que estamos tratando de hacer esta experiencia de taller, de taller virtual en un laboratorio de producción de un taller que yo reflexiono que es como una enseñanza para ciegos, donde nosotros estamos tratando de mostrar lo más posible que en el marco de la continuidad con la facultad y la presencialidad se da en el aprendizaje con otros y en la posibilidad de tener un laboratorio donde se hacen cosas, se desarrollan modelos, se muestran los modelos y hoy esa posibilidad no lo tenemos. ¿Por qué un pentágono? Por el pentágono que veníamos hablando de la relación del hombre con la casa. El hombre con la tierra sería casi un cuadrado o sería casi un cubo, un hexaedro, y un pentágono refiere a los sólidos superiores, que serían el icosaedro y el dodecaedro, que son relaciones entre pentágonos rotados. Y esta idea de los cinco tiene que ver con la integración también de aspectos que tienen que ver con la construcción, con materias. La construcción tiene que ver mucho con la historia de la construcción, con la historia de los materiales, con las propiedades de los materiales. Tiene que ver con aspectos relacionados con el proyecto, con el diseño y con la historia de la tecnología, aspectos relacionados con lo que sería el laboratorio de tecnología, con una materia que se llama tecnología, con tecnología de los materiales, con tecnología del hormigón, y eso está muy relacionado con el diseño, con unas buenas prácticas de diseñar para construir y de diseñar para preservar la vida útil. Y todas estas cosas habría que verlas en el taller de arquitectura, y esto tendría que ser parte del taller de arquitectura, esta materia introductoria y todos los niveles de construcción. Se tendrían que dar así como instalaciones y como estructura se tiene que dar con el taller de diseño. Y eso se llama taller total, es la idea de una buena educación y es lo que nosotros hacemos en el laboratorio experimental. Hay otra parte que tiene que ver con la práctica. Nosotros hacemos práctica de taller dibujando, pero la mejor práctica de taller es no solo dibujando, diseñando y proyectando, sino también construyendo. Digo así para construir, para ver con las manos, esta interrelación que hay de las manos tiene que ver con la interrelación de los cinco sentidos también son los cinco lados del pentágono y cómo los pentágonos se rotan y es la relación del icosaedro que son dos pentágonos rotados y es la relación del dodecaedro que también son pentágonos rotados. Y esto tiene que ver con la
con la práctica, con lo que se llama el expertise. Si no hay nada mejor para una teoría que una buena práctica y no hay nada mejor para un desarrollo que no sea la experiencia. Y mejor hacerlo en el taller, en la facultad, para no tener que hacerlo en la vida profesional, ¿no? Y aspectos que tienen que ver con el cálculo y con lo cuantitativo, nosotros quizá vemos alguna idea de cómputo, pero todo se debería calcular y todo tiene que tener un cuándo y un cuánto. Y aspectos que tienen que ver con la dirección es qué controlar. Aspectos que tienen que ver con el control hacen a que todo esto sea de un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso y que sea de una integración sinérgica y recíproca. Y bueno, en esa idea de integrar, así como las manos, así como el rezo, así como integrar los conocimientos, los proponemos ahora que puedan pasar a una idea de integración, de dibujar, de construir, de consumir, de consumar. Y así como nosotros intentamos consumar un proceso de aprendizaje y un proceso de práctica, de reflexión en la acción y en el diseño, tratamos de construir y de pensar las mejores imágenes para ayudarlos a ustedes en este proceso de construcción propia del conocimiento. Y había un filósofo que fue el filósofo que descubrió la perspectiva y descubrió la pintura, filósofo, escritor, músico, un grande como Leonardo, que también era contemporáneo de él y de Filippo Brunelleschi, era León Battista Alberdi, que escribió Las artes poéticas, y él decía que el deber de las imágenes es una educación estética al servicio del bien común. Y bueno, esperemos haber ayudado a colaborar a ese servicio del bien común, que es una forma más de la justicia, justicia social, justicia cognitiva y justicia en la comprensión de esta situación de la construcción. Así que bienvenidos, muchas gracias y hasta la próxima. Suerte.